fueron cristianos como Isaac Newton, como Pasteur, como Blaise Pascal, como Alberto Einstein, que mismo Einstein, aunque nunca aceptó ser cristiano, nunca jamás negó la existencia de una fuerza, de un creador que estaba detrás del universo. Pero llega el siglo XX con los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos y el hombre se ensoberbece contra Dios. Y lo único que hemos hecho ha sido el ridículo como administradores de Dios, porque estamos enfrentando una tercera guerra mundial a pesar de todos nuestros descubrimientos y nuestra supuesta tecnología que hemos alcanzado. La palabra apocalipsis significa en el griego descorrer la cortina. Entonces, apocalipto es la palabra que usaban en el griego koiné. Cuando, por ejemplo, cubrían una estatua, hagan de cuenta que cubrían la estatua de David, y cuando jalaban la cortina, quedaba al descubierto y la gente decía apocalipto. Actualmente, cuando la exhibición de los mejores vehículos que hay en Ginebra, en Europa o en Alemania o en Francia, tiene el Lamborghini o la última producción del último Ferrari, los cubren, nadie sabe cómo es el diseño, se hace una cóctel y se juntan a todos los más grandes millonarios que puedan existir de diferentes empresas, y cuando quitan la cortina, el carro queda al descubierto, y correr la cortina se llama apocalipto, o sea, apocalipsis. Dios nos corre la cortina en este libro y nos permite asomarnos a una ventana de lo que nadie puede haber podido percibir más que a través del poder del Espíritu Santo. Dios nos permite asomarnos al futuro, donde va a terminar la humanidad. Y esta es la razón por la cual se le llama el Apocalipsis. En inglés lo tradujeron literalmente con la palabra revelation, que es la revelación o el quitar algo, o se descubre algo para que podamos ver el plan de Dios para aquellos que se consideran en esta mañana dichosos de escuchar estas palabras. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis encontramos los famosos 4 caballos. El autor de este libro fue el último de los apóstoles. Y esto lo digo enfáticamente porque ya no hay apóstoles. Existe el apostolado, pero no el oficio del apóstol que tuvieron los 12 hombres que siguieron a Cristo. Porque Pablo se considera como el último apóstol. Y Juan, siendo el último apóstol, muere a los 95 años de edad. Y después de Juan siguen los padres de la iglesia: Jerónimo, Tertuliano, Policarpo. Ninguno de ellos se adjudicó el nombre de apóstol, y pasaron 2000 años sin que nadie pudiera atreverse a decir: pues soy apóstol, ¿verdad? Pero vivimos una época tan confundida, donde han entrado al cristianismo tantas barbaridades y tantas herejías, que la gente ya no sabe qué creer, qué es verdad y qué no es verdad. Y cuando llegamos a este punto de falta de discernimiento espiritual, es la campana más grande de alarma también de que realmente nos encontramos en la apostasía que se profetiza en la Biblia antes de que Cristo venga. La Biblia no profetiza ningún avivamiento antes de que Cristo venga. Va a haber remanentes en varias partes, pero no hay tal cosa como México para Cristo, o Guatemala para Cristo, o Argentina para Cristo. Esto no existe en la Biblia hasta el capítulo 22, cuando las naciones volverán otra vez a visitar y a hincarse y a confesar que Jesucristo es el Señor. Antes de que Cristo venga, el mundo irá de mal en peor. Sobre muchos cristianos resplandecerá la luz, pero el mundo será cubierto de tinieblas. Y la apostasía, que es el apartarse de las verdades de la Biblia, está a nuestro alrededor. El apóstol Juan, a los 90 años, está exiliado por el emperador Vespasiano romano en la isla de Patmos. Si ustedes van a Grecia, enfrente de Grecia o en medio está el mar Egeo, y todavía existe esta isla. Y hay visitas y tours para visitar la isla donde el apóstol Juan recibió esta revelación. Juan se encontraba completamente ya, tal vez valdría la pena haber sido cristiano, cargado de cadenas, porque los exiliados políticos en Roma les hacían ponerse la ropa y al llegar ahí nunca se las cambiaban. Morían en su excremento, en su orín.
No podían cambiarse nada, y era la forma en que los torturaban para morir. Imagínense el apóstol Juan, que años antes estuvo en la cruz con la Virgen María, la Madre de Jesús, y María Magdalena, viendo al Señor morir. Ahora se encontraba a los 90 años de edad, tal vez preguntándose, ¿valió la pena o no valió la pena? Cuando el apóstol Juan en el capítulo 1 voltea y encuentra a una figura con los ojos como llama de fuego, con el pelo blanco como lino, con un cinturón fajado de oro sobre un vestido de lino y los pies refulgentes como el bronce. Juan, ante esta apariencia de esta entidad espiritual desconocida para él en ese momento, cae al suelo y se acerca esta figura detrás de él y le pone la mano y le dice: no temas. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y tengo las llaves de la muerte. Escribe las cosas que son, las que van a ser y las que han sido, y esto es lo que contiene los 22 capítulos de este libro maravilloso. Y cuando llegamos al capítulo 6, nos encontramos que 2600 años atrás, ahorita, en el libro de Daniel, hubo una profecía en el capítulo 9, versículo 24 al 27, que se llama las 70 semanas de Daniel. Damas y caballeros, la Biblia no es de interpretación privada. Nadie puede atreverse a decir: voy a enseñar Apocalipsis o voy a estudiar Apocalipsis sin conocer el libro de Daniel, ni entender las profecías de Daniel ni las de Ezequiel, porque la Biblia es la suma del conocimiento y los pensamientos de Dios. Y esta es la razón por la cual existen sectas, que es una secta, es una agrupación de personas que sacan un versículo sin tener en cuenta el contexto ni los demás pasajes de la Biblia, desarrollan una verdad que la llevan a un extremo y se convierte en una herejía. Entonces es una herejía, es una verdad llevada al extremo, y ese es el cuidado que debemos de tener, de trazar bien la palabra de verdad. El apóstol Daniel, el profeta Daniel, recibe una visión en el capítulo 7, 8 y 12 de su libro, y dice esta visión que Dios le da a Israel 490 años para terminar su programa con ellos. Se llama la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y entonces en el capítulo 9 de Daniel, y esto es impresionante a la luz de las matemáticas actuales, porque Dios le dice a Daniel: desde el momento en que salga la orden de la restauración de las murallas de Jerusalén y el templo hasta el Mesías, habrá 483 años. Véanlo, está en todas las Biblias, y exacta y matemáticamente, desde que se dio la orden, Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 4, por el rey Artajerjes, que se inicia la reconstrucción de Jerusalén, hasta Cristo son los 483 años que se profetizó 600 años antes que Jesús hiciera su aparición en el escenario mundial. Esto es increíble, porque esta exactitud solamente Dios la podría tener. Y el domingo de Ramos, cuando Cristo entra en un burrito a la ciudad de Jerusalén, lleno de lágrimas, diciéndole a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántos tiempo quise como la gallina juntar a los pollitos y tú no quisiste? No has conocido el tiempo de tu visitación. Y esas palabras de Cristo hace 2000 años son las palabras que te dice a ti en esta mañana. Muchos de ustedes en esta mañana Dios los está visitando. Dios te quiere visitar, Dios te quiere hablar, Dios te quiere decir que tú lo necesitas y que tú necesitas invitar a Cristo como tu Salvador. Pero es la forma como Dios trabaja con el tiempo. Entonces, 483 años se cumplieron, pero faltan 7 años para que se cumpla la profecía de los 490 años. Y el capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 19 son las semanas 70, o la última semana que se conoce en el Nuevo Testamento como la tribulación y la gran tribulación, donde la iglesia no puede estar ya. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros salgamos de este mundo y millones de personas vamos a desaparecer, tal vez mañana, tal vez ahorita saliendo, el mes que entra, el año que entra, no sé cuándo, pero cuando la iglesia desaparezca, entonces
se van a abrir las puertas de la maldad. Dice en segunda Tesalonicenses 2 el apóstol Pablo que ahorita hay una fuerza que está deteniendo que la maldad no se desborde como debería desbordarse. Pero cuando la iglesia salga, se va a desbordar esta maldad como ustedes no se imaginan sobre el mundo. Y si ahorita creemos que ya está descompuesto el mundo, imagínense ustedes en los 7 años que faltan, en la última semana de la profecía de Daniel, cómo va a estar el mundo cuando van a caer meteoros, va a haber terremotos, tsunamis, se va a abrir la puerta a todos los demonios del infierno que se encuentran, en el abismo, los ángeles caídos que están atados en el Tartarus, y bueno, va a ser una devastación impresionante en el mundo, que el mundo va a quedarse completamente azorado, pero la iglesia ya no va a estar en este tiempo aquí sobre la tierra. Entonces, en el capítulo 6, comenzamos con los juicios, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, y dice la Biblia que cuando el Cordero abrió uno de los sellos, versículo 1, oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Notemos nosotros que este personaje en un caballo blanco que inicia la semana 70 de Daniel, o el inicio de la tribulación, es la figura de un personaje donde no tiene flechas en su arco. En otras palabras, cuando vemos otros pasajes de la Biblia, encontramos que este personaje, que se le conoce en la Biblia como el último futuro dictador mundial, conocido en el libro de Daniel como el pequeño cuerno, conocido por el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, como el anticristo, y conocido por Juan en el Apocalipsis como la bestia, se le llama el anticristo o el último dictador mundial. Si nosotros vemos la historia y recordamos a Adolfo Hitler, Benito Mussolini, José Stalin, todos los grandes dictadores, ¿cómo entraron al poder? Bueno, en 1936-37, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Se encontraba en un caos tremendo, el orgullo alemán estaba aplastado completamente, y surge una voz en 1937-38, cuando es elegido democráticamente Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler, como todo líder populista, promete hacer de Alemania la mejor nación de Europa y del mundo. Hitler saca a los comunistas de Alemania, Hitler levanta todas las fábricas de Alemania, Hitler crea el famoso Volkswagen, que significa el carro del pueblo, y el pueblo está feliz. Pero detrás de esta cortina, de este maquillaje, que casi siempre es detrás de casi todos los políticos, se encontraba una personalidad oscura de este hombre que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el general MacArthur invade Normandía con los ingleses y sitian a Berlín, los rusos y las tropas de Stalin por el lado del este, y acaban también con los tanques de guerra de Italia de Mussolini, llegan a Berlín y se encuentran completamente sorprendidos de más de 6 millones de judíos que este hombre, no teniendo ningún problema con ellos, su problema era con Inglaterra, con Estados Unidos y con Rusia, y Japón, Italia y Alemania se unieron en contra de estas naciones. De repente se vuelve contra un grupo étnico de judíos que no tenían pistola, no tenían rifles, no tenían ni siquiera una nación donde vivir. ¿Qué fue lo que hizo que Hitler tuviera este odio? En México le llamamos odio jarocho, en contra de esta nación que era completamente indefensa e insignificante. ¿Cómo es que se voltea completamente de los ingleses, los americanos y los rusos y se vuelve para extinguir y erradicar completamente a este pueblo que en la Biblia Dios en su soberanía le concedió que a través de ellos viniera el Mesías, el Hijo de Dios? Una de las preguntas que casi siempre nos hacen en los seminarios teológicos es la siguiente: ¿qué acaso los judíos es un pueblo especial o son más consentidos que los árabes o con los palestinos? De ninguna manera. El hecho es que la ignorancia del plan de Dios hace que la gente se desvíe y comience a hablar cosas que no entiende. Dios desde el principio de la humanidad tenía que escoger un punto geográfico en el globo terráqueo
para centrar en ese globo terráqueo, número uno, que a través de ese pueblo pudiera ese pueblo comenzar a través de los sumerios, de los egipcios, de los babilonios y de todas estas tribus y civilizaciones antiguas, dar testimonio de que Dios es uno solo. Fue el primer pueblo que comenzó a divulgar el monoteísmo, la nación de Israel, a través de Abraham y de las 12 tribus que Dios formó. La segunda razón es para que a través de ellos tuviéramos nosotros la Biblia. Y cuando alguien dice, ¿y por qué los judíos? ¿Y por qué no los mexicanos? Y si hubieran sido los mexicanos, los costarricenses o los ticos nos hubieran dicho, ¿y por qué no los ticos? ¿Y por qué no los españoles? La cuestión es que Dios es soberano. Y Dios escoge un pueblo precisamente para a través de ellos darnos el programa que gracias a ellos podemos tener. Pero voy a terminar. Entonces, los judíos nos dan las sagradas escrituras. Dice el capítulo 9 de Romanos, versículo 3 y 4, que a ellos se les dieron los pactos y a ellos se les dieron los mandamientos y las leyes civiles, las leyes de higiene y las leyes morales. No existe un código moral más grande en ninguna religión que los 10 mandamientos. Y se les enseña qué es lo que Dios dice que es inmoral y qué es moral, amoral a los ojos de Dios. Dios no nos deja, damas y caballeros, a que nosotros elijamos qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque estamos nacimos desconectados de la vid. Y cuando una rama nace desconectada de la vid de un árbol, ¿qué produce? Nada. Y estamos tratando de producir fruto sin tener contacto con Dios. Y nuestro fruto ha sido un fruto podrido en casi 6,000 años de historia. Viene Jesucristo a unirnos a la vid, a decirnos cómo podemos conectarnos con la fuente de energía, cómo podemos recuperar la dignidad que tenemos como seres humanos de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esa es la labor que Jesucristo viene a hacer del tercer cielo, a decirnos cómo podemos nosotros ir a Dios. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 11, 27 al 28. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, y el Hijo a quien se lo quiera revelar. Que dice la Biblia que no hay nadie que conozca a Dios. Tú te puedes irte allá a Chapultepec a practicar budismo zen, y flor de loto, y yoga, y dime lo que tú quieras. No hay forma, de acuerdo a la Biblia, de conocer a Dios si antes no conoces a su Hijo. Porque es su Hijo el que vino a revelarnos al Padre. Y antes de que tú conozcas a Dios y tengas contacto con Dios, tienes que tener contacto primero con su Hijo Jesucristo. Y cuando tú oyes las palabras de Jesucristo y comienzas a seguirlo, Él nos conecta, Él nos abre la puerta, Él nos revela al Padre, entra a tu vida y comienzas a tener iluminación y entendimiento acerca de por qué naciste, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos. La ciencia jamás nos podrá contestar estas 3 incógnitas que han permeado la filosofía desde hace 6,000 años. Porque para que la ciencia nos diga de dónde venimos, tiene que ser repetitivo. Si no es repetitivo, no es científico. Nadie nos puede decir quiénes somos. El pobre doctor Sigmund Freud lo intentó hace casi un siglo. Pues yo creo que el problema humano está en la mente. William Shakespeare es el defecto trágico. Karl Marx no es la lucha de clases. Y todos los líderes y todos han tratado de opinar por qué el hombre es autodestructivo, por qué estamos tan confundidos, por qué hay tanta corrupción, por qué hay tantas cosas dentro de nuestra alma que nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer. Yo recuerdo cuando tenía 18 años, que mi padre me lo dijo, yo también estuve en el alcoholismo. Mírate, Armando, ¿cómo estás? Y me acuerdo que le contesté a mi papá, papá, ¿y qué hago? Si me gusta el trago, pero es que te hace mal la cirrosis y todo. Lo entiendo, el cigarro te hace mal y dice, este producto es nocivo. Pregúntale al que fuma, ¿por qué lo hace? ¿Por qué te estás autodestruyendo? Porque la Biblia dice que somos autodestructivos y necesitamos a Dios para podernos sacar, no alcohólicos anónimos, no marihuanos anónimos, no locos anónimos, sino la sangre de Jesucristo es la medicina que Dios nos da para poder sanar nuestra condición con la cual nacimos. Esta es la razón por la cual este hombre, el anticristo, voy a hablar más de esto hoy en la tarde, hoy en la conferencia en la tarde, va a tratar sobre el tema del anticristo, lo vamos a ampliar más, pero vemos que cuando comience la tribulación, el anticristo va a surgir, escúchenme muy bien con mucho cuidado,
De acuerdo a la Biblia, 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente se van a unir para formar una confederación política que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos en Apocalipsis 17, que es el último gobierno que el anticristo va a formar. En otras palabras, no le creas a nadie, no se metan a internet ni a YouTube de tantas mentiras que hay. Que el anticristo iba a ser el pobre de Obama. Ahora dice que también el güero Trump va a ser el anticristo, que es el Papa, que el príncipe Felipe de España, que los reyes de Holanda, bueno, hasta el esposo de la reina Isabel en Inglaterra algún tiempo lo tacharon como el anticristo. Nadie puede saber quién es el anticristo, nadie, hasta que no oigamos, se juntaron 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente que pertenecieron al antiguo imperio romano, lo cual desarrollaré también hoy en la tarde. Y cuando ellos se junten, ya que esté esta confederación política unida, de acuerdo a Daniel capítulo 7, de entre esos 10 reyes o 10 naciones surge el anticristo como un gobernante insignificante, por eso se le llama el cuerno pequeño. Entonces, cuando esto suceda, nosotros en esos días, o tal vez a las 24 horas, a los 48, desaparecemos del mundo. Ya no vamos a estar aquí. Tal vez ni quien lo quiera conocer. Pero este hombre va a entrar como entró Adolfo Hitler, con la paz, con la bandera blanca de la paz. Peace and love. Y el mundo le va a creer, el mundo va a ser engañado. A los 3 va a firmar un tratado con los árabes y los judíos. ¿Cuánto tiempo tiene desde 1948 que ningún político, ningún secretario de Estado norteamericano ni europeo ha podido celebrar un tratado de paz entre los judíos y los árabes? Lo intentó Bill Clinton, lo intentó Jimmy Carter, lo intentaron Henry Ford, lo intentaron todos los presidentes norteamericanos y todos han fracasado. El anticristo logrará lo que hace más de 65, 70 años la diplomacia y la política norteamericana no ha podido lograr. Él podrá lograr con poderes sobrenaturales que él va a manifestar, satánicos, que los árabes y los judíos en 7 años no se toquen y que puedan los judíos reconstruir su templo, pero a los 3 años y medio, Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 15, a los judíos, que cuando ellos vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Ay de las encintas y de las que críen en aquellos días. Oren, porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Palabras de Jesús, Mateo 24, 15 en adelante, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vemos entonces que el primer caballo blanco representa a la figura del futuro dictador mundial, que así es como comienzan los últimos 7 años, donde Dios trata otra vez a Israel. Hay una teología herética que se llama la teología del reemplazo, que enseña que Dios ya acabó con los judíos y que la iglesia vino a tomar el lugar de Israel. Esto es antibíblico. Simplemente lee el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos. 3 capítulos dedica Pablo para enseñar que Dios puso en la banca, ahí están ahorita los del Barcelona en la banca, para cuando jueguen con el Real Madrid, ¿verdad?, le vuelvan a ganar. Entonces, están en la banca simplemente, pero cuando llegue el momento en que se acaba el tiempo de la iglesia, los 2000 años aproximadamente que la iglesia tiene, que es la época de la gracia, Dios se vuelve a Israel otra vez. Y porque Dios no los abandona, Dios es un Dios de pactos. Y Dios dice que Él no va a abandonar a su pueblo. Y Romanos 11, 25 y 26 dice que cuando Cristo venga, Israel será salvado. Y los árabes también, que se conviertan a Él. Y los palestinos también. Y los musulmanes también. Dios es un Dios de todas las nacionalidades y de todas las tribus y de todas las etnias.
Simplemente Él escoge a Israel para que ahorita los ojos del mundo se coloquen en Israel, nada más. Pero no son los consentidos de Dios. Él tiene un programa para que podamos nosotros entender, al ver que regresaron en el 48, después de 2000 años que fueron exiliados a todas las naciones, y 700 años antes de Cristo por los asirios, las 10 tribus que fueron desaparecidas, Dios los regresa el 14 de mayo de 1948. Ante los ojos expectantes del mundo, una nación se constituye en un estado soberano independiente en un solo día. Esto jamás en la historia ha sucedido. Vemos en segundo lugar el segundo jinete del Apocalipsis en el versículo 3. Apocalipsis capítulo 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Damas y caballeros, ¿sabían ustedes que nosotros somos la primer generación en la historia con el suficiente armamento nuclear para destruirnos en medio minuto? Somos la primer generación en la historia en la que podemos autodestruirnos y extinguirnos y borrarnos del mapa en 30 segundos. Escuchen esto, entre las capacidades nucleares, para que tengan ustedes una idea, y no solamente lleguen hoy en la noche a ver Ricas y Famosas, por el amor de Dios, y hay que poner nuestros ojos en otras cosas más importantes que están relacionadas con la eternidad. El principal submarino de los Estados Unidos se llama el Trident, con un desplazamiento de 18.700 toneladas. Él puede navegar a millas náuticas, a 20 nudos que son millas náuticas por hora, y es más rápido y con 60.000 caballos de fuerza. Este submarino, el Trident, tiene el angelito 24 misiles nucleares. Un solo submarino Trident tiene más de 25 Estados Unidos. Ahorita hay más de 15 en el mar de Japón y alrededor de Corea del Norte, porque esta persona psicópata, de esquizofrénico, desquiciado, líder de Corea del Norte, está a punto de bombardear a Japón o a Israel o lanzar un misil contra Corea del Sur. Él no va a atacar a Estados Unidos, porque entonces ya podría Estados Unidos tener la justificación. Pero si él ataca a Corea del Sur, donde hay 35,000 Marines o marinos americanos estacionados, o si ataca a Japón o se ataca a Israel, Estados Unidos tiene que entrar a la guerra. Y al entrar Estados Unidos va a entrar Rusia, Irán y la China. Y nos encontraríamos con el cuarto sello que vamos a ver a continuación, donde va a morir una cuarta parte de la población del mundo. Estamos hablando de 2 billones, escuchen bien, B de burro, billones de seres humanos morirán en la cuarta parte del mundo en el cuarto sello. Somos la primera generación que tenemos estas armas nucleares. Los submarinos rusos es el Tifón, el principal de ellos, con un desplazamiento de 25.500 toneladas. Está diseñado para operar debajo del Ártico, principalmente este submarino. Cada submarino podría destruir, escuchen esto, cada submarino Tifón de Rusia podría destruir 200 ciudades de Estados Unidos en un minuto. Rusia tiene 17 submarinos en el Atlántico apuntando a Estados Unidos desde que Putin entró hace como 10 años. Y tiene en el océano Atlántico y en el océano Pacífico, en el Pacífico tiene como 12 submarinos apuntando a Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos tiene un portafolio donde están los códigos para poder desatar y dar las órdenes de que una guerra se desate. Escuchen cómo funciona esto. El misil que tiene Rusia ahorita tiene más armamento de Estados Unidos que Rusia, pero Rusia tiene ahorita más armas nucleares y más misiles que Estados Unidos. Y Rusia tiene ahorita un misil que tarda 25 minutos en salir de Moscú a Washington o a Nueva York. ¿Qué va a pasar en 25 minutos? El presidente actualmente, Trump, se le da un portafolio cada vez que cambian de administración, y en ese portafolio están los códigos
donde se abren y él solamente tiene el código para poder en la computadora manejarlo. Y cuando él apriete un botón, los submarinos que tiene Estados Unidos en Corea del Norte, los que tienen el Atlántico, los barcos, los transatlánticos, los portaaviones, la armada, la aviación y el ejército terrestre, reciben la orden y dicen, estamos siendo atacados, escuchen. Pero en ese momento no saben de dónde viene el misil, aun cuando tienen paraguas que ya pueden detener del lado de California. Y también hay otro misil, otro paraguas en Corea del Norte para impedir los misiles de Corea del Norte. Pero ¿cuánto tarda el presidente, en este caso el presidente Trump, si es que en esta administración estalla la guerra, cuánto tarda él en poder mandar esa señal, abrir el portafolio, cuando en 25 minutos puede alcanzarlos un misil? El portafolio y lo que toma para que las órdenes lleguen tarda 32 minutos. Llegaría 8 minutos tarde la orden de Estados Unidos para impedir un paraguas o abrir un paraguas a los misiles, y lo primero que sería destruido sería Estados Unidos. ¿Saben ustedes que Estados Unidos no aparece en la Biblia? Después de 1945 ganaron la guerra y ha sido la nación que ha alcanzado la supremacía política, militar y económica más grande de toda la historia, Estados Unidos de Norteamérica. Y en 1989, que terminó la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, Mikhail Gorbachev fue al Vaticano y le dijo al Papa Juan Pablo II, quiero decirle que Rusia ha fracasado, el comunismo fracasó en Rusia. ¿Por qué? Por dos razones, dijo Gorbachev en su libro La Perestroika. Número uno, porque sacamos a Dios de Rusia. Y número dos, porque nos aislamos del capitalismo. Entonces, termina la Guerra Fría y Estados Unidos se mantiene como la supremacía política, económica y militar del mundo. Pero llegamos al siglo XXI, donde viene el primer ataque terrorista, el 11 de septiembre del 2001, contra las torres de Nueva York, y donde el mundo entra en una nueva dimensión que nunca se había esperado. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pelearon contra soldados vestidos unos de blanco, otros de negro, y sabías quién era tu enemigo. Pero entra el terrorismo en el siglo XXI, donde, por ejemplo, el grupo ISIS, que trata de establecer el califato y quitar la frontera entre Irak y entre Siria, no tienen uniforme. Entonces, los aviones F-21 que ya Estados Unidos tiene y que está manejando Israel, no pueden bombardear donde está ISIS, porque entonces los acusan de genocidio, porque no saben cuándo son civiles o cuando son personas disfrazadas de guerreros del ISIS. Entonces, es un mundo diferente en el que estamos viviendo, donde el terrorismo, 3 personas terroristas en un portafolio en Nueva York pueden sacar el Anthrax, que es un veneno poderosísimo, o pueden explotar una bomba de servicio electromagnético y acabar con Nueva York en menos de 17 minutos. Solamente 3 terroristas se necesitan para hacer eso. Ahora bien, ¿por qué no aparece Estados Unidos de Norteamérica en Estados Unidos? Y también hay malas noticias, tampoco Querétaro. Escuchen lo que les voy a decir. Si en el cuarto sello que vamos a ver muere una cuarta parte de la humanidad, en la Biblia, las naciones, cuando Cristo regrese, las únicas naciones que van a sobrevivir, o los continentes que van a sobrevivir, va a ser Europa y parte del Medio Oriente con el Asia Menor. América desaparece del mapa terráqueo. ¿De dónde van a morir 2 billones de personas, que es la cuarta parte de la humanidad? Somos ahorita 7.6 billones de seres humanos. Y si desaparece la cuarta parte, estamos hablando de 2 billones de seres humanos. Y desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, somos aproximadamente 1.200 o 1.300 millones de personas. Así que desaparecería todo el continente americano en una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque nosotros, por estar junto a Estados Unidos, somos el blanco número 1. Pero gracias a Dios que nosotros ya no vamos a estar aquí. Y si esto viene, ¿verdad? Y si esto viene, nos vamos a dar cuenta que es completamente devastador
del poder nuclear que hay ahorita, vuelvo a repetir, donde ya se están alineando en el lado oriental, China, Irán y Rusia están alineadas, y en el lado occidental, Estados Unidos y la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte. Entonces tenemos ahorita, escuchen esto, tenemos ahorita el oriente y el occidente chocando en una nación que es de las más antiguas de la humanidad, que es Siria, donde las naciones occidentales, la OTAN y Estados Unidos quieren sacar a Bashar Assad de Siria por la devastación que él ha hecho y los crímenes de guerra de usar armas químicas. Y por otro lado, Rusia nunca va a permitir que saquen a Assad. ¿Por qué? Porque Rusia tiene la única base naval en Siria con acceso al Mediterráneo. Entonces, el día que destruyan Siria, y el día que la OTAN o Estados Unidos pudiera sacar a Assad, entonces Rusia quedaría aislada e Irán le provee todas las armas a los de ISIS, e Irán le provee todas las armas a todos los rebeldes que quieren sacar a Siria, y vemos una pantomima increíble de intereses económicos en el Medio Oriente. Escuchen esto, todos supieron que mandaron 60 Tomahawks, misiles Tomahawks, el presidente Trump, a un lugar geográfico de Siria. Escuchen lo que pasó. Un Tomahawk es un misil que sale de un submarino o de un portaaviones a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora. Tiene un poder explosivo en la punta del Tomahawk con un GPS, que es una computadora que si hay una montaña, por ejemplo, así, y el Tomahawk sale de un submarino y el blanco está aquí atrás, el Tomahawk, por ser guiado por una computadora, hace esto, evade la montaña, vuelve a bajar hasta que den el blanco. Tiene 0.002 de error. Esos son los misiles Tomahawk. Muy bien, Estados Unidos mandó 50 o 60 a Siria. ¿Saben ustedes a dónde los mandó? Para que se mueran de la risa, de cómo estamos tan engañados, a un lugar donde no había nadie. Ni siquiera se mandó, 60 Tomahawks acaban con todo Siria, por el amor de Dios, Virgen de la Macarena. Nada, sacaron una fotografía que un aeropuerto ahí que se murieron algunos nada más. No es cierto, no es cierto. Se pusieron de acuerdo Trump y Putin, tu padrino. Se pusieron de acuerdo porque hay un problema tremendo ahorita, que es posiblemente que procesen a Trump. Lo está defendiendo el Partido Republicano porque es la mayoría ahorita en el Senado, pero está demostradísimo que Rusia invadió completamente las elecciones norteamericanas y que había nexos muy profundos entre ellos. ¿Por qué? Porque el secretario de Estado ahorita del presidente Trump, el señor Tillerson, tiene más de 12 pozos petroleros en Rusia, por el amor de Dios, y no los van a perder. El expresidente de Exxon, multimillonarios. Nunca ha habido un gabinete de millonarios como el que existe ahorita alrededor de este presidente. Entonces, hay intereses que no le conviene ni a Rusia ni a Estados Unidos ahorita entrar en un conflicto. Entonces, Putin le echa la mano y le dice, mándame unos misiles, mándalos a ese lugar, y para que el mundo sepa, no, Trump sí realmente, él está en contra de Rusia. No es cierto, son compadres. Este es el mundo que vivimos, un mundo de engaño, un mundo de mentiras, un mundo de corrupción, un mundo de los medios de comunicación nos presentan una imagen, un escenario que no existe y lo acabamos aceptando todos. Pero es la forma como el mundo está trabajando. Pues hace 2500 años el profeta Ezequiel en su capítulo 38 profetizó que antes de que Cristo viniera se iba a alinear Rusia, que no existía más que con la palabra de Magog. Iba a alinearse con Persia. En 1935 le cambió el nombre a Irán. En 1935 de Persia se cambió a Irán. Aparece en la Biblia como Persia. Y se iba a unir a ellos también la China como los reyes del Oriente, Apocalipsis 16. Y se iba a unir entonces China, Irán y Rusia en contra del Occidente. Tal como ahorita los periódicos de mañana en la mañana lo están notificando al mundo. Y si tú quieres saber que hay una luz, no consultes por favor a Walter Mercado.
ni a la bruja, ni a los mediums, ni a la doctora Corazón, ni a tantas barbaridades que encontramos por el mundo. La Biblia es la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una luz. La única luz que hay está aquí. Es la única luz. Y tú, si eres cristiano, y tú también, somos la única luz en nuestra familia, en tu oficina, en tu taller de carpintería, en tu escuela, en tu secundaria, en tu high school. Somos nosotros enviados a Dios para decirle al mundo: arrepiéntanse. Cambia tu manera de pensar. Tú no puedes seguir con esta vida que tú estás llevando, te vas a autodestruir. Ya lo oímos en el testimonio, es uno de millones de personas que viven vacíos. Este señor que está presidente ahorita en Estados Unidos, uno se dice: oye, pero con este dinero, ¿por qué no se retira con sus nietos? Por el amor de Dios. Ahora hace un mes mandó un tweet que estaba arrepentido de haber aceptado la presidencia, que nunca se imaginó que era tan grande las cargas que iba a tener, cuando en su campaña: no, son chiles en nogada, hombre, cualquier cosa, no. Vamos a, ¿verdad? Vamos a poder, no, es como le dicen, ¿verdad? Pie in the fingers en inglés, o sea, es cualquier cosa la presidencia. Y ahorita tiene más de 2 meses, escuchen esto, más de 2 meses aislado, escuchen esto, este hombre en la Casa Blanca, sin su esposa, sin sus hijos y sin su hijo menor de edad. Ya la esposa, ni los hijos, aislado completamente. Nadie sabe, ¿verdad? Se están separando todos y ahí está aislado él en la más grande de las soledades. Por eso necesitamos orar por él y por nuestros gobernantes. Porque cuando prueban el gobierno, cuando prueban el poder, cuando sube el artista ya a la cumbre, cuando sube el cantante a la cumbre, cuando Miss Universo llega a la cumbre, cuando llegas a la presidencia y a ser diputado y a ser juez, allá arriba, sin Dios, las alturas marean. Nos descompone el poder y el aplauso y el dinero sin Dios. Por eso dice Proverbios el rey Salomón: adquiere sabiduría antes que plata y oro precioso. ¿Por qué? Porque si Dios te da dinero y tú no tienes la sabiduría para usar ese dinero, se convierte en una maldición. En una maldición. Ahorita, el misterio más grande que hay ahorita aquí en la República Mexicana es: ¿dónde está el dinero del Chapo? Nadie lo sabe. Antes de morir, un líder más grande que él, Pablo Escobar, en Colombia, su hijo que anda testificando por todo Brasil y por toda Sudamérica, el hijo de Pablo Escobar, lo dice: mi padre teníamos cuartos llenos de dinero. Un día tenía fiebre una de mis hermanitas, quemamos con $1 millón para calentarla, porque no sabíamos en qué gastarlo. No lo podíamos meter al banco, no podíamos usarlo porque todos nos tenían fichados. Ese es el poder, es una mentira. Y toda la gente sigue buscando eso. Sin Dios nunca disfrutarás nada. Más vale plato de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Y vemos en tercer lugar el caballo negro, que es la peste y el hambre en el mundo. Cuando abrió el tercer sello, versículo 5, el tercer ser viviente dijo: ven y mira, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estas palabras significan una hambre tan tremenda que se viene sobre la humanidad, que 1 denario era el salario que un obrero ganaba diario. Entonces, 1 barra de pan no va a alcanzar ni siquiera para comprar con 1 día de salario mínimo. Cuando vino la Gran Depresión en Estados Unidos en los 30s, los alemanes tenían carretillas de dinero, pero así de los marcos alemanes, pero millones de marcos alemanes que no podían comprar un solo pan. De la devaluación tan impresionante que vino en la Gran Depresión. Y así lo dice la Biblia: Dios convierte en polilla lo más apreciado del hombre. En lo que tú has puesto tu esperanza ahorita, en tu trabajo, en tu dinero, en tu poder, en tu posición, así, pero de la noche a la mañana, Dios te puede decir: se acabó.
Y tú puedes decir, alma mía, reposa, mucho dinero tengo, ya tengo asegurado en el banco. No, no, al llegar al $1.000.000, ya sé que estoy asegurado. No, 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 a los $3 millones, ahora sí me voy a Hawái. Y dice la Biblia que tú puedes hoy mismo en la noche, descubrir que tienes cáncer, una embolia cerebral, un ataque al corazón. Nuestra vida pende de un hilo. No depende de lo que nosotros construyamos para el futuro, depende de un Dios a quien le debemos sumisión y adoración y obediencia. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros nos volvamos a ese Dios, que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, no en las cosas temporales, que pasamos peregrinos nada más por esta vida. Cuando un niño tiene 5 o 6 años, no existe el futuro ni el pasado. Él vive en el presente, no se preocupa si hay comida, si hay complex. Llegamos a los 18 años, los jóvenes, el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué carrera? Y desgraciadamente, ¿cuál es la que más produce dinero? Y se ponen a investigar los jóvenes en internet, ¿cuáles son las mejores remuneradas carreras? Cuando a lo mejor no tienes tú ese llamado, pero movido por los intereses materiales en que el mundo vive, pierden completamente su llamado y lo que Dios tiene para sus vidas. Y cuando llegamos al 5º piso, ¿verdad? Como muchos de nosotros ya llegamos, o al 6º piso, a los 50, 60 años de edad, todo es hacia atrás. Ay, si hubiera sido Pancho Villa, y si hubiera esto y el otro, y mi abuelo y por aquí y por allá, y vemos nosotros como el ser humano, al llegar a la tercera edad, así pasa el tiempo. Los jóvenes creen que tienen toda la vida, pero llega al 5º piso y al 6º piso, y te vas a dar cuenta qué rápido pasa el mundo y la vida. Y cuando menos lo esperamos, ya estamos ya de canas, tenemos a nuestros nietos, regresamos otra vez a la vejez, a que alguien nos tenga que cuidar. Y lo que hiciste en la vida, ¿para quién lo hiciste? ¿Para quién sembraste? ¿Para quién viviste? Ancha es la puerta, dijo Jesús, que conduce a la perdición. Y muchos van por esa puerta ancha. La puerta donde tú eres el autónomo y tú no le das cuentas a nadie. Tú pones tus reglas y tus propios mandamientos. Pero angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos son los que entran por ella. Porque si tú no cargas tu cruz, dijo Jesús, si tú no cargas tu cruz y no te niegas a ti mismo, no entrarás al reino de los cielos. El hambre, de acuerdo a la FAO, hay más de 2.000 millones de personas ahora muriéndose de hambre. El 50% de las personas pobres viven en el Asia del Sur, India y Bangladesh, y otra sexta parte vive en el sureste de Asia, el resto en Latinoamérica y en el Medio Oriente. En la ONU existen, de acuerdo a los datos de la ONU, más de 200 millones de infantes que diario van a la cama con hambre. Y tú tienes por lo menos totopos, cornflakes,